La M1919 Browning es una ametralladora mediana calibre 30 que fue ampliamente utilizada durante el siglo XX, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La M1919 entró en servicio como ametralladora de infantería ligera coaxial, montada, aérea y antiaérea en los Estados Unidos y muchos otros países. La M1919 fue un desarrollo refrigerado por aire de la ametralladora estadounidense estándar de la Primera Guerra Mundial, la M1917 refrigerada por agua diseñada por John M. Browning. La aparición de ametralladoras de uso general en la década de 1950 empujó a la M1919 a desempeñar funciones secundarias en muchos casos, especialmente después de la llegada de la M60 al servicio del ejército de los Estados Unidos. La Marina de los Estados Unidos también convirtió muchos a 7,62 mm OTAN y los designó Mk-21 modelo 0. Se usaban comúnmente en embarcaciones fluviales en las décadas de 1960 y 1970 en Vietnam. Muchos de la OTAN, los países también convirtieron sus ejemplos a calibre 7,62 mm, y estos permanecieron en servicio hasta bien entrada la década de 1990, así como hasta el día de hoy en algunos países. El M1919 disparó originalmente el cartucho de bola calibre 30 M1906-3006 y luego el cartucho de bola calibre 30 M2, contenido en un cinturón de tela tejida, alimentándose de izquierda a derecha. Más tarde se adoptó un eslabón M1 de metal, formando un cinturón desintegrándose. La carga se realizó insertando la lengüeta de tiro en el cinturón de municiones desde el lado izquierdo del arma, ya sea eslabones de metal o lengüeta de metal en los cinturones de tela, hasta que el trinquete de alimentación en la entrada de la vía de alimentación enganchó la primera ronda en el cinturón y se mantuvo en su lugar. Luego la palanca de amartillado se tiraba hacia atrás con la mano derecha, con la palma hacia arriba, para proteger el pulgar de lesiones si el arma disparaba inesperadamente, lo que podría suceder si el cañón estaba muy caliente, y luego se soltaba. Esto avanzó la primera ronda del cinturón frente al cerrojo para que el extractor eyector en el cerrojo agarrara el primer cartucho. A continuación, se tiró de la palanca de amartillado y se soltó por segunda vez. Esto hizo que el extractor quitara el primer cartucho del cinturón y lo colocara en la cámara, lo cargara en el cañón listo para disparar. Cuando el cerrojo se deslizó hacia adelante en la batería, el extractor enganchó la siguiente ronda en el cinturón ahora avanzado que descansaba en la vía de alimentación, preparándose para sacarlo del cinturón en el próximo ciclo de disparo. Cada vez que el arma disparaba un tiro, realizaba la secuencia de extraer el cartucho gastado de la recámara y extraer el cartucho siguiente del cinturón cuando el cerrojo retrocedía, el cartucho nuevo expulsaba el cartucho gastado cuando el cerrojo estaba hacia atrás y la ronda nueva se cicló frente al cerrojo. Luego, en el movimiento hacia adelante, se colocó la siguiente ronda para disparar, se avanzó el cinturón y se enganchó la siguiente ronda en preparación para la carga. Una vez que el cerrojo se cerró, el percutor cayó y se disparó la ronda, y la secuencia se repitió a una velocidad de aproximadamente 10 ciclos por segundo, hasta que se soltó el gatillo o se agotó el cinturón de municiones, preparándose para sacarlo de la correa en el próximo ciclo de cocción. Cada vez que el arma disparaba un tiro, realizaba la secuencia de extraer el cartucho gastado de la recámara y extraer el cartucho siguiente del cinturón cuando el cerrojo retrocedía, el cartucho nuevo expulsaba el cartucho gastado cuando el cerrojo estaba hacia atrás y la ronda nueva se cicló frente al cerrojo. Luego, en el movimiento hacia adelante, se colocó la siguiente ronda para disparar, se avanzó el cinturón y se enganchó la siguiente ronda en preparación para la carga. Una vez que el cerrojo se cerró, el percutor cayó y se disparó la ronda, y la secuencia se repitió a una velocidad de aproximadamente 10 ciclos por segundo, hasta que se soltó el gatillo o se agotó el cinturón de municiones, preparándose para sacarlo de la correa en el próximo ciclo de cocción. Cada vez que el arma disparaba un tiro, realizaba la secuencia de extraer el cartucho gastado de la recámara y extraer el cartucho siguiente del cinturón cuando el cerrojo retrocedía, el cartucho nuevo expulsaba el cartucho gastado cuando el cerrojo estaba hacia atrás y la ronda nueva se cicló frente al cerrojo. Luego, en el movimiento hacia adelante, se colocó la siguiente ronda para disparar, se avanzó el cinturón y se enganchó la siguiente ronda en preparación para la carga. Una vez que el cerrojo se cerró, el percutor cayó y se disparó la ronda, y la secuencia se repitió a una velocidad de aproximadamente 10 ciclos por segundo, hasta que se soltó el gatillo o se agotó el cinturón de municiones. El arma realizó la secuencia de extraer el cartucho gastado de la recámara y extraer el cartucho siguiente del cinturón cuando el cerrojo retrocedía, el cartucho nuevo expulsaba al cartucho gastado cuando el cerrojo estaba hacia atrás y el cartucho nuevo se ciclaba delante del cerrojo, luego en el golpe de avance, colocando la siguiente ronda que se disparará, avanzando el cinturón y enganchando la siguiente ronda en preparación para la carga.
Una vez que el cerrojo se cerró, el percutor cayó y se disparó la ronda, y la secuencia se repitió a una velocidad de aproximadamente 10 ciclos por segundo, hasta que se soltó el gatillo o se agotó el cinturón de municiones. El arma realizó la secuencia de extraer el cartucho gastado de la recámara y extraer el cartucho siguiente del cinturón cuando el cerrojo retrocedía, el cartucho nuevo expulsaba al cartucho gastado cuando el cerrojo estaba hacia atrás y el cartucho nuevo se ciclaba delante del cerrojo, luego, en el golpe de avance, colocando la siguiente ronda que se disparará, avanzando el cinturón y enganchando la siguiente ronda en preparación para la carga. Una vez que el cerrojo se cerró, el percutor cayó y se disparó la ronda, y la secuencia se repitió a una velocidad de aproximadamente 10 ciclos por segundo, hasta que se soltó el gatillo o se agotó el cinturón de municiones. Luego en el golpe de avance, coloque la siguiente ronda que se disparará, avance el cinturón y enganche la siguiente ronda en preparación para la carga. Una vez que el cerrojo se cerró, el percutor cayó y se disparó la ronda, y la secuencia se repitió a una velocidad de aproximadamente 10 ciclos por segundo, hasta que se soltó el gatillo o se agotó el cinturón de municiones. Luego en el golpe de avance, coloque la siguiente ronda que se disparará, avance el cinturón y enganche la siguiente ronda en preparación para la carga. Una vez que el cerrojo se cerró, el percutor cayó y se disparó la ronda, y la secuencia se repitió a una velocidad de aproximadamente 10 ciclos por segundo, hasta que se soltó el gatillo o se agotó el cinturón de municiones. El diseño original del arma era como una ametralladora refrigerada por agua, ver la ametralladora Browning M1917. Cuando se decidió intentar aligerar el arma y hacerla refrigerada por aire, su diseño como cerrojo cerrado arma creó una situación potencialmente peligrosa. Si el arma estaba muy caliente debido a un disparo prolongado, el cartucho listo para disparar podría estar descansando en un cañón al rojo vivo, lo que provocaría que el propulsor del cartucho se calentara hasta el punto de que se encendiera y disparara el cartucho por sí solo. Abrir paréntesis, un concurso de cocina. Con cada disparo adicional, calentando el cañón aún más, el arma continuaría disparando sin control hasta que se acabara la munición, ya que apretar el gatillo no era lo que estaba causando que el arma disparara, aunque rara vez como un disparo automático a velocidad completa. Toma tiempo para calentar, sumergirse en un cartucho, por lo que generalmente se manifestaría como una serie de descargas aleatorias inesperadas, cuya frecuencia aumenta con la temperatura del cañón. A los artilleros se les enseñó a martillar el arma con la palma hacia arriba, de modo que, en caso de competencia, su pulgar no sería dislocado por el mango de carga, y para agarrar el cinturón de municiones y tirar para evitar que se alimente, si el arma alguna vez comenzara un ciclo incontrolable de cocción. Los artilleros fueron entrenados para manejar el calor del cañón, disparando en ráfagas controladas de 3 a 5 rondas, para retrasar el calentamiento. La mayoría de los otros diseños de ametralladoras enfriadas por aire se dispararon de la misma manera, incluso aquellas que tenían cañones de cambio rápido y que disparaban desde un cerrojo abierto, dos características que hacen que las ametralladoras refrigeradas por aire sean capaces de un fuego algo más sostenido, ambas características de las que carecía el diseño M1919. Cuando el arma estaba lista para disparar, había una ronda en la recámara y el grupo del cerrojo y el cañón se trababan juntos, con el bloque de bloqueo en la parte trasera del cerrojo. Cuando el operador giró la parte trasera del gatillo hacia arriba, la parte delantera del gatillo se inclinó hacia abajo, lo que desenganchó el fiador del percutor con resorte, lo que le permitió moverse hacia adelante y golpear el cebador del cartucho. A medida que el conjunto del cerrojo, el cañón y la extensión del cañón retrocedieron hacia la parte trasera del arma al disparar, el bloque de bloqueo fue sacado de enganche por una leva en la parte inferior del receptor del arma. La extensión del cañón en retroceso golpeó el conjunto del acelerador, una pieza de metal con resorte en forma de media luna que pivotaba desde el receptor debajo del cerrojo y detrás de la extensión del cañón. Las puntas de los dos dedos curvos del acelerador engancharon la parte inferior del cerrojo e hicieron que se moviera rápidamente hacia atrás. El extractor eyector era un mecanismo que giraba sobre la parte delantera del cerrojo, con una garra que agarraba la base de la siguiente ronda en el cinturón. Una pista de leva en el lado izquierdo del receptor hizo que se moviera hacia abajo cuando el cerrojo se movió hacia atrás, bajando la siguiente bala sobre la caja disparada, empujándola directamente hacia abajo fuera de las ranuras de extracción de la cara del cerrojo a través del puerto de expulsión. La palanca de alimentación de la correa estaba conectada al trinquete de alimentación de la correa en el extremo delantero, tenía un pasador de leva en el extremo trasero que pasaba por una pista en la parte superior del perno y un pasador en la cubierta de la bandeja de alimentación, actuaba como pivote entre los dos extremos. El movimiento hacia atrás del perno hizo que el extremo trasero de la palanca de alimentación se tirara hacia la derecha, lo que provocó que el trinquete de alimentación del otro extremo se moviera hacia la izquierda sobre la correa.
El trinquete tiraría del cinturón más hacia la derecha cuando el cerrojo volviera a avanzar y también enviaría el eslabón M1 suelto de la ronda anterior para que se sacara del cinturón y saliera volando por el lado derecho del receptor. Un tubo amortiguador de retroceso se extendía desde la parte posterior del receptor para hacer que el ciclo del cerrojo fuera más suave que los diseños anteriores, para absorber parte del retroceso del cerrojo y formaba un lugar para instalar la empuñadura de la ametralladora. Excepto por la M1919A6, todas las demás variantes debían montarse en un trípode u otro tipo de montura para poder usarse de manera efectiva. El trípode utilizado por la infantería permitía la travesía y la elevación. Para apuntar el arma a lo largo de su eje vertical, era necesario operar el tornillo de ajuste. Esto permitió que el punto de puntería se moviera hacia arriba o hacia abajo, con movimiento libre hacia cualquier lado, lo que permitía al artillero establecer una elevación y barrer una amplia banda de fuego, simplemente moviendo el arma de un lado a otro. No había necesidad de controlar el ascenso del cañón o hacer un seguimiento cuidadoso de la caída de los disparos para asegurarse de que el fuego caía en el rango adecuado. El arma se apuntó con miras de hierro, un pequeño poste plegable en el extremo delantero del receptor y una mira de apertura trasera en una hoja deslizante con graduaciones de rango de 200 a 1800 metros en incrementos de 200 metros. Cuando está plegado, la abertura formó una muesca que podría usarse para disparar el arma inmediatamente sin levantar la hoja. La mira trasera también tenía ajuste de viento con un dial en el lado derecho. Como arma de apoyo de la compañía, la M1919 requería una tripulación de 5 hombres. El líder del escuadrón, el artillero, que disparaba el arma y al avanzar llevaba el trípode y caja de municiones, el ayudante de artillero, que ayudaba a alimentar el arma y la portaba, y una caja de repuestos y herramientas, 2 portadores de municiones. La idea original de la M1919 era permitir que se embalara más fácilmente para el transporte, y presentaba un cañón ligero y un bípode cuando se presentó por primera vez como la M1919A1. Desafortunadamente rápidamente quedó claro que el arma era demasiado pesada para moverla con facilidad y al mismo tiempo, demasiado liviana para disparar de forma sostenida. Esto condujo a la M1919A2, que incluía un cañón y un trípode más pesados, y podía sostener el fuego durante periodos más largos. La M1919A4 pesaba alrededor de 14 kilos y normalmente estaba montado en un trípode ligero de baja altura para uso de infantería, ligero y bajo en comparación con el trípode M1917 anterior. También se emplearon soportes fijos para vehículos. Tuvo un amplio uso en la Segunda Guerra Mundial montado en jeeps, semiorugas, vehículos blindados, tanques, vehículos anfibios y lanchas de desembarco. La M1919A4 desempeñó un papel clave en la potencia de fuego del ejército estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Cada compañía de infantería normalmente tenía un pelotón de armas además de sus otras unidades orgánicas. La presencia de armas de la M1919A4 en el pelotón de armas dio a los comandantes de compañía apoyo de fuego automático adicional a nivel de compañía, ya sea en el asalto o en la defensa. La M1919A5 fue una adaptación de la M1919A4 con un punto de montaje delantero para permitir su montaje en tanques y vehículos blindados. Esta junto con la M37, otra variante de la M1919, y la ametralladora Browning M2, fue el armamento secundario más común durante la Segunda Guerra Mundial para los aliados. La variante coaxial M37 tenía la capacidad de alimentarse desde la izquierda o la derecha del arma y presentaba un mango de carga extendido similar a los de la M1919A4, E1 y A5. Una variante de prueba equipada con equipo de observación especial fue designada M37F. Otra versión de la M1919A4, la M1919A6, fue un intento de convertir el arma en una verdadera ametralladora ligera colocando un bípode, una culata, un asa de transporte y un cañón más ligero 1,8 kilos en lugar de los 3,2 kilos. El M1919A6, con culata de madera, empuñadura de pistola y bípode montado directamente en el cuerpo del arma, pesaba 1 libra más que la M1919A4 sin su trípode, con 15 kilos, aunque su bípode estaba hecho para un despliegue más rápido y permitió que el equipo de ametralladoras prescindiera de un hombre, el portador del trípode. La versión A6 vio un servicio cada vez mayor en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y se usó ampliamente en la Guerra de Corea. Si bien las modificaciones estaban destinadas a hacer que el arma fuera más útil como ametralladora ligera de escuadrón, fue una solución provisional. A pesar de que era confiable, resultó algo poco práctico para su función prevista. A finales de la década de 1950, se desarrolló la M1919 diseñada para disparo remoto a través de un gatillo de solenoide para su uso en el subsistema de armamento XM1E1 que se denominó M37C.
Posteriormente, la Marina de los Estados Unidos convirtió varias M1919A4 en calibre OTAN de 7,62 mm y las designó Mk-21 modelo 0. Algunas de estas armas se emplearon en la Guerra de Vietnam en patrullas de guerra fluvial. Desde la década de 1960 hasta la década de 1990, las fuerzas de defensa de Israel utilizaron trípodes terrestres y cañones M1919A4 montados en vehículos convertidos a 7,62 mm OTAN, en muchos de sus vehículos blindados y vehículos de transporte de personal M3. Israel desarrolló un enlace modificado para estas armas debido a problemas de alimentación con el diseño original del enlace M1 de los Estados Unidos. El modelo israelí mejorado funcionó con cartuchos calibre 30, 7,62 mm OTAN y 8 x 57 mm. Con la ayuda de los ingenieros de armas de fuego en Fabrique Nationale de Herstal, Bélgica, el modelo 1919 fue completamente rediseñado en la ametralladora de avión M2AN, Army Navy, calibre 30, que no debe confundirse con la ametralladora calibre 50 M2AN o AN M2 de 20 mm, las otras dos principales armas de aviones estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. El 30 en M2AN Browning fue ampliamente adoptado como arma fija, ofensiva y flexible, defensiva, en aviones. Las ametralladoras de aviones requerían peso ligero, potencia de fuego y confiabilidad, y lograr los tres objetivos resultó ser un desafío difícil, con el mandato de un ciclo de disparo de cerrojo cerrado para permitir que el arma se sincronice de manera segura y adecuada. Para cañones de montaje fijo y apuntados hacia adelante que disparan a través de una hélice giratoria, una necesidad en muchos diseños de aviones de combate monomotor hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Las paredes del receptor y los componentes operativos de la M2 se hicieron más delgados y livianos, y con el enfriamiento por aire proporcionado por la velocidad del avión, los diseñadores pudieron reducir el peso y el perfil del cañón. Como resultado, la M2 pesaba 2/3 que la 1919A4, y el mecanismo aligerado le daba una velocidad de disparo cercana a las 1200 revoluciones por minuto, algunas variantes podían alcanzar las 1500 revoluciones por minuto, una necesidad para enfrentarse a aviones de rápido movimiento. El mecanismo de alimentación de la M2 tuvo que levantar su propio cinturón cargado fuera de la caja de municiones y alimentarlo en el arma, equivalente a un peso de 5 kilos. En los círculos de artillería, la 30 M2AN Browning tenía la reputación de ser el arma más difícil de reparar en todo el inventario de armas pequeñas de los Estados Unidos. La M2 también apareció en una versión de montaje doble que emparejaba dos cañones M2 con tolvas de alimentación opuestas en una unidad para que lo operara un solo artillero, con una velocidad de disparo combinada de 2400 revoluciones por minuto. Todos los diversos modelos 30 M2 entraron en servicio en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, pero se eliminaron gradualmente a partir de 1943, ya que las ametralladoras defensivas de calibre de rifle entrenadas a mano se volvieron obsoletas para la guerra aérea. El 50, 12.7 mm, la M2AN Browning y el cañón automático AN M2 de 20 mm también habían reemplazado al 30 como armamento aéreo ofensivo. El cañón de avión 30 en M2 se distribuyó ampliamente a otros aliados de los Estados Unidos. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y en el servicio británico y de la Commonwealth, vio un uso limitado como ametralladora antiaérea o antipersonal montada en vehículos. La misma arma básica, aunque modificada para disparar a cerrojo abierto y por lo tanto no compatible con la sincronización, también se guardó para la Ronda Británica 303 y se usó como el principal arma de avión ofensiva, disparo hacia adelante fijo, del Reino Unido en cazas como el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane y como armamento fijo en bombarderos como el Bristol Blenheim, el Fairey Battle, el Handley Page Hamilton y el Martin Maryland, hasta la introducción generalizada del hispano-suiza Mk2 de mayor calibre de 20 mm, y durante toda la guerra y armas de torretas defensivas en bombarderos. Los cazas nocturnos británicos Mosquitos utilizaron cuartetos de Brownings 303 en el morro y los Beaufighters utilizaron 6 en las alas, complementando el armamento principal de 4 cañones hispano de 20 mm en los montajes ventrales del fuselaje. La modificación británica para disparar a cerrojo abierto significaba que ahora era imposible sincronizar los cañones para disparar a través del arco de la hélice, pero el armamento montado en las alas era la norma en los cazas monomotores británicos. El fabricante de armas belga Fabrique Nationale, FN, entregó versiones similares para una variedad de calibres europeos, en particular Mauser estándar alemán de 7,92 x 57 mm, que se usó ampliamente en Europa del Este, y por el fabricante de armas sueco Carl Gustaf SGF en calibres de 6,5 x 55 mm y 8 x 63 mm. Argentina usó pistolas fabricadas por Colt con recámara para el cartucho argentino estándar de 7,65 x 53 mm.
La variante 303 equipó los Hawker Hurricanes entregados a las fuerzas aéreas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en variantes de 8 como de 12 cañones. Los aviadores soviéticos los compararon con su propia ametralladora SICAS de disparo rápido, hasta 1800 disparos por minuto, en términos de confiabilidad, pero a menudo fallaban debido al polvo, recordó el piloto Nikolai Volodnikov. Abordamos el problema pegando percal en todos los orificios de las ametralladoras, y cuando abrías fuego, las balas pasaban directamente. Las ametralladoras se volvieron confiables entonces. Eran de baja eficiencia cuando se disparaban desde distancias de 150 a 300 metros. La M1919 fue fabricada durante la Segunda Guerra Mundial por 3 empresas diferentes en los Estados Unidos: Buffalo Arms Corporation, Rock Island Arsenal y la división Saginaw Steering Gear de General Motors. En el Reino Unido la producción estuvo principalmente a cargo de BSA, con un precio unitario original de $667 cada una. La producción en masa redujo el precio a $141. El Browning M1919 sigue siendo popular entre los entusiastas civiles en los Estados Unidos, aunque los cambios en 1986 a la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934, la ley federal de los Estados Unidos que regula la propiedad privada de ametralladoras, prohibió el registro de nuevas ametralladoras para la venta a civiles, congelando así el número de ametralladoras transferibles en propiedad privada. La inflación de precios que siguió y la disponibilidad de piezas de ametralladoras sobrantes y desechadas llevaron al desarrollo de versiones semiautomáticas de la Browning M1919. Por lo general estos se construyen con una nueva placa lateral derecha, la parte legalmente considerada como arma de fuego según la ley de los Estados Unidos, que tiene una isla elevada que sobresale en el interior del receptor. Esto requiere el uso de un perno modificado, extensión de cañón y marco de bloqueo que han sido diseñados para permitir solo disparos semiautomáticos. La isla impide la inserción de piezas totalmente automáticas no modificadas. Varias pequeñas empresas de armas han producido estas ametralladoras semiautomáticas para ventas comerciales. Las modificaciones bastante simples necesarias para convertir las piezas de la M1919 en la versión semiautomática y el proceso relativamente fácil de remachar utilizado en el ensamblaje del receptor de la ametralladora Browning también la han convertido en un arma popular para que los aficionados la construyan en casa. Se han construido ametralladoras semiautomáticas similares utilizando piezas de otras ametralladoras de patrón Browning, para incluir el cañón de avión AN-M2 y FN-30, y variaciones que nunca vieron un uso militar, como cañones de cañón extremadamente cortos de 8 pulgadas. Las características principales son: peso, 14 kilos. Longitud, 1143 milímetros. Longitud del cañón, 609 milímetros. Munición, 30-06 Springfield, 7,62 x 51 OTAN, 303 British, 7,92 x 57 Mauser, 7,65 x 54, 7,5 x 54 más y 7 x 57 Mauser. Calibre, 7,62 mm, 7,70 mm, 7,92 mm, 7,65 mm, 7,5 mm y 7 mm. Sistema de disparo, recarga por retroceso. Cadencia de tiro, entre 400 a 600 disparos por minuto. Alcance efectivo, 1370 metros. Cargador cinta de tela o de eslabones metálicos, de 250 cartuchos. Velocidad máxima, 853 metros por segundo.